Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 15. Estamos en el tercer día de la semana 35 y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David trae el arca a Jerusalén. Primera de Crónicas, capítulo 15. Hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y se levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleve el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasase el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coá, Uriel el principal y sus hermanos, 120, de los hijos de Mercarí, Asaías el principal y sus hermanos, 220, de los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos, 130, de los hijos de Elisafán, Semaía el principal y sus hermanos, 200, de los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos, 80, de los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sador y Abiatar y a los levitas Uriel y Asaías, Joel, Semanía, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberle hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio y arpa y címbalos de resonancia y alcance la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y sus hermanos, a Asa, hijo de Berequiel, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Saasiel, Semiramón, Jehiel, Uní, Eliab, Benaía, Maasías, Matatatías, Elileú, Minía, Obededó y Eiel, los porteros. Así Hermán, Asaf y Etam, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce, y Zacarías, Ariel, Semiramón, Jehiel, Uní, Eliam, Maasías y Benaía con salterio sobre Alamón. Matatías, Elifeún, Minía, Obededó, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y que Nanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ellos, y Berequías y Elcaná eran porteros del arca. Y Jezabaí, Jazafá, Nataneel, Amasaí, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededó y Jeías eran también porteros del arca. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededó con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 corderos. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores.
Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y el son de salterio y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Primera Crónicas capítulo 16. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofrecieron holocausto y sacrificio en paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y el sacrificio de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, y a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y manifestasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asa el principal, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramón, Geliel, Matananía, Eliab, Benaía, Obedo y Jehiel con sus instrumentos de salterio y arpas, pero a Asaí sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaí y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Salmo de acción de gracias de David. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asa y sus hermanos. Alabá a Jehová, invoca su nombre, da a conocer en los pueblos sus obras. Cantá a él, cantarle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Busca a Jehová y su poder, busca su rostro continuamente. Hace memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, sus siervos, hijo de Jacob, sus escogidos, Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob con estatuto y a Israel por pactos sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en números y pocos forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día y en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en sus moradas. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, da a Jehová gloria y poder. Da a Jehová la honra debida a su nombre. Trae ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alegres en los cielos y goces en la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Resuena el mar y su plenitud, alegres el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos su santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén, y alabó a Jehová. Los levitas encargados del arca. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asa y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día.
y a Obed-edom y a sus 78 hermanos, y a Obed-edom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Asimismo, el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificase continuamente a mañana y a tarde holocausto a Jehová en el altar de holocausto, conforme a todo lo que escrito está en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Y con ellos a Hermán, a Edutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Hemán y a Jedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros, y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Primera Crónicas, capítulo 17, pacto de Dios con David. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios y a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, y a los cuales mandé que apartasen a mi pueblo para decirles: ¿Por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. De los hijos de iniquidad la consumirá más, como antes, y desde el tiempo que puse los jueces y sobre mi pueblo Israel. Mas humillaré a todos sus enemigos, y hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Y él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité a aquel que fue antes de ti. Así que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David, estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi casa? Para que hayas traído hasta este lugar. Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempos más lejanos, y que has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puedo añadir? ¿Qué más puede añadir David pidiendo a ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho todas estas grandezas, para hacer notorio todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandeza y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios.
Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de tu casa, sea firme para siempre y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios de Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti, porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has edificar casa. Por eso he hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este día. Ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, lo has bendecido y será bendito para siempre. Primera Crónicas, capítulo 18. David extiende su dominio. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló y tomó Gabs y a las villas de la mano de los filisteos. También derrotó a Moab y los moabitas fueron siervos de David trayéndoles presentes. Asimismo derrotó David a Hadaezer, rey de Sobab, en Hamac, yendo a asegurar su dominio hasta el río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 a caballos y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de los 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadaezer, rey de Sobab, David hirió de ellos 20,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y a los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndoles presente, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hazael, y trajo a Jerusalén asimismo de Tiba y de Cun, ciudades de Adán Esed. Tomó David muchísimos bronce con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo Toí, rey de Hamá, que David había desechado todo el ejército de Hadad, rey de Sobab, envió a Adoram, su hijo, al rey David, para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadaezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra con Hadaezer. Le envió toda clase de utensilio de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab y de los hijos de Amón y de los filisteos y de los Amalek. Además esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de Sol a 18,000 edomitas, y puso guarnición en Edot, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Oficiales de David. Reinó David sobre todo Israel y juzgó con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafá, hijo de Ahilú, canciller. Sadó, hijo de Ahitó, y Abimelech, hijo de Abiatá, eran sacerdotes, y Salvo, secretario, y Beaí, hijo de Joidá, estaba sobre los hereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Primera de Crónicas, capítulo 19. Derrotas y de amonitas y sirios. Después de estas cosas aconteció que murió Nahas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Hamón, hijo de Nahas, porque también su padre se mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Anún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Amón: a tu parecer honra a David a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Anún tomó los siervos de David y los rapó, y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que le dijese: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo a los hijos de Amón que se había hecho odioso a David, Anún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria,
de Maaca y de Soba, y tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba, y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Oyéndolo David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que habían en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en manos de Abisai su hermano, y los ordenó en la batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fuesen más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fuesen más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano. Y entrando en las ciudades, entonces Joab volvió a Jerusalén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Zofa, general del ejército de Hadad-Ezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Zofa, general del ejército. Y viendo los siervos de Hadad-Ezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos, y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vemos como un acto de obediencia, como nos lo muestra el rey David, en todos los sentidos de la palabra, en glorificar a Dios, en ser obediente a todo lo que Dios estaba, en tener la importancia de la presencia de Dios cuando llevó el arca del pacto cuando pensó en que él vivía en una casa de cedro y el arca del pacto estaba en una tienda, pensar en hacerle una casa y todo esto enamoraba a Dios de cada día más y más a David. Y sobre todo la obediencia de amarlo, de buscarlo, de hablar con él. Vemos cómo él lo adoraba, como en este salmo de acción de gracias, como él adora, como exalta a Dios. Y Dios se deleita con David. Y subrayé unas palabras aquí cuando el profeta Natán le dice a David: haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Haz todo lo que tengas en tu corazón porque Dios está contigo. Pero el profeta Natán después recibe una revelación de parte de Dios donde le dice: no. No va a hacer todo porque no me va a edificar casa. La casa la va a edificar su hijo, y sobre él firmaré un pacto perpetuo con David, de que siempre estará en el trono. Pero hay otra palabra en el versículo 17-12 que dice: y él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Estaba hablando de su hijo, la promesa que Dios le daba. Y yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová. Y dijo Jehová Dios: ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? David sabía quién era su ayudador.
David sabía quién lo sustentaba, David sabía quién le daba la victoria delante de sus enemigos. Y David honraba a Dios, lo honraba, lo bendecía. Era una manera impresionante, por eso en el libro de Hebreo habla sobre que David tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Y aparte de eso también le dice más adelante, dice, trayéndole presente porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. A donde David iba, siempre hallaba la victoria porque la gracia de Dios estaba con él. Bueno, mis hermanos, la obediencia, el amor a Dios, oh, hace que Dios nos mire con esos ojos de amor y de misericordia y diga esas palabras que dice ahí, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga, que tengan un maravilloso día y nos vemos. Bye bye. Bye bye.